Libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 15. Y voy a leer la palabra. A la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hasta ahí. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Dios mío, una vez más, por tu amor y misericordia, y te rogamos de que tú nos sumerjas en la cruz y abra los ojos de nuestro entendimiento para entender, como hemos leído, cuál es el llamado que tú nos has hecho, Dios mío, cuáles son las riquezas que tenemos en Cristo, Dios mío, y que tú nos dotes de ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Padre. Te damos gracias y en ti esperamos. Amén. Gloria a Dios. Nosotros vemos por las Escrituras como el apóstol Pablo tenía un deseo vivo de que los hermanos en la iglesia, de que ese cuerpo que se iba formando y estaba alcanzando, no se quedara ahí como un trámite final, como muchas veces digo, sino que la salvación, o lo que nosotros llamamos la salvación, que es la justificación, cuando las almas vienen a la cruz arrepentidas de sus pecados, no es el fin, sino que es el inicio, ¿vale?, de un gran proyecto que Dios tiene con todos y cada uno de nosotros, en lo individual y en lo colectivo como cuerpo. Para eso entonces el apóstol oraba en su intimidad con Dios y decía: yo no paro, o sea, yo no ceso, además de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice, pero para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando nosotros estamos hablando ya de estos términos, ¿vale?, sabiduría, revelación en el conocimiento de Él, estamos ya hablando de cosas que no se pueden adquirir de una forma natural en esta tierra por el conocimiento humano. O sea, que a la dimensión a la que nosotros hemos entrado cuando hemos venido a Cristo por el anuncio del Evangelio, es algo que no tiene nada que ver con las cosas naturales de esta tierra, ni con la capacidad que tienen los hombres en esta tierra, ni con la sabiduría, ni con la ciencia, ni con nada de lo que hay aquí en esta tierra. El Evangelio nos mete a nosotros en una dimensión totalmente diferente a la dimensión natural. ¿De acuerdo? Es lo que se le conoce como el nuevo pacto. Gloria a Dios. ¿Qué le pasa a Danielito? Necesita paz en su corazón. Cuando nosotros venimos a este estilo de vida que siempre yo comparto, ayer estaba hablando yo con unos hermanos que vinieron a visitarme, Jesús no vino a traer una religión, ni vino a traer dogma, ni vino a traer mandamientos y ordenanzas para que nosotros estemos ocupados en ello, como le pasó a los judíos. Él vino a traer un nuevo estilo de vida. Es un estilo de vida nuevo, donde la vida del creyente entra a este pacto. Es una vida donde no hay varias facetas, sino solamente hay un estilo de vida. Y por veces y por tiempo, nosotros los creyentes muchas veces nos refugiamos en la religión y tenemos una vida secular y otra religiosa. Tenemos una vida material y una espiritual. Y esos son como fascículos que se van abriendo en nuestra vida, o diferentes áreas que cuando nosotros vamos a la sustancia de la escritura no hay tal cosa.
La vida del creyente tiene que ser una sola cosa. El creyente tiene que ser el mismo aquí, en la casa, con la familia, con los amigos, arriba, abajo, dentro y fuera. Pero hay algo en nosotros que está como programado, que se comporta de forma diferente, depende del momento y depende de... Claro que sí, evidentemente hay formas y maneras, sí, pero yo no me refiero a eso, yo me refiero al comportamiento de vivir delante de él. Entonces cuando nosotros empezamos a profundizar en estas cosas, nos damos cuenta que el nuevo pacto es algo muy, muy, muy superior a lo que vivieron los judíos y algo muy, muy superior a lo que todavía hoy se vive aquí como cristianos. El nuevo pacto es algo muy superior. La justicia del nuevo pacto viene de mucho más allá de lo que nosotros creemos. Viene de la eternidad. Un lugar que nuestros ojos de carne no lo han visto, pero que nuestro corazón sabe que existe. En ese lugar se firmó el pacto antes que se creara el mundo. Y ahora voy a hacer algunas expresiones y algunas afirmaciones que necesito que nosotros estemos ágiles en nuestra mente. Eso es como si yo te pongo a ti a correr ahora y se te tuerce un tobillo, porque no estás acostumbrado a lo mejor a estos giros tan rápidos. Pues lo mismo sucede en la mente. Cuando venimos nosotros a escuchar la palabra, venimos a entrenar el espíritu que está aquí y empezamos a ejercitarlo, dándole movimiento al entendimiento hasta que entre el conocimiento. Tengo que meter conocimiento a través de tu entendimiento para que tu espíritu, ¿vale? No, se ejercite en este conocimiento y entonces tú por dentro, no por fuera, por dentro, seas entendido de lo que Dios te ha dado. Porque cuando tú eres entendido y tu entendimiento está iluminado, ¿vale? Los ojos de tu entendimiento están iluminados con estas grandísimas verdades y tú te alimentas de ellas, tú empiezas a coger no solamente identidad en Cristo, sino posición, y ya tú sabes quién tú eres, ya te vas situando conforme a quién tú eres, y tu vida, que muchas veces al no tener esto bien asimilado en la nevera de adentro y de alimentarte de ella, está sufriendo turbulencias, porque aquí abajo está todo agitado, ya sea en el orden en el que me lo quieras pintar, hay agitación por todos los corners. Tu vida, que aquí afuera se mete como en esas turbulencias, cuando te empiezas a alimentar estas verdades, tu vida empieza a aquietarse y esas vibraciones empiezan a dejar de producirse en tu vida y lo eterno empieza a coger más peso que lo temporal, y llega el momento donde tú a las tribulaciones le llamas esta leve tribulación momentánea. Y eres capaz de entender que las leves tribulaciones momentáneas no hacen otra cosa que tú te agarres otra vez, cada vez más a lo eterno, y eso produce, genera, fabrica. Las tribulaciones, ¿sabes lo que deben de hacer en el creyente? Generar, fabricar dentro de nosotros cada vez todavía dice un excelente de peso. O sea, vas cogiendo más peso en las cosas eternas, vas cogiendo más peso en saber quién tú eres, vas cogiendo más peso en saber dónde te tienes que colocar en esta vida y en este mundo. Y cuando te posicionas porque ya sabes quién eres, entonces que empiezas a ejecutar con autoridad y con criterio de parte de Dios. Pero tenemos a muchos hermanos en la fe fuera de sitio, porque dentro de este rol están todavía mirando el papel que le dieron con la función y las cosas que tiene que decir y las cosas que tiene que hacer, pero todavía no se ha aclarado. Y es por falta de conocimiento. Hace un tiempo atrás yo discutí dentro de mí, ¿es falta de fe o es falta de conocimiento? Conocimiento, cuando viene por el Espíritu, le mete al corazón certeza. Cuando la certeza está ahí afirmada, entonces la certeza, que es una fe inteligente, no una fe loca, viva, una fe inteligente, la certeza crea en el corazón del creyente convicciones. Cuando el cristiano está lleno de convicciones, no lo manejan las emociones, se mueve por convicciones. Si yo estoy convencido que me tengo que levantar todas las mañanas para trabajar, por más que me dure la muela, me voy a trabajar, porque la convicción prevalece sobre la emoción, sobre el dolor,
sobre la desestabilidad emocional, incluso física y psíquica. Estoy convencido de que esto es así. Entonces me muevo. Llega un momento que la convicción prevalece sobre todo eso. Eso es lo que hace que nos hagamos gente seria y entendida. Por eso el apóstol oraba. Entonces, la autoridad del nuevo pacto, que es la que operó en Cristo, se firmó antes de que el mundo se creara. Mira lo que estamos hablando. Estamos hablando de cosas serias y grandes. Tú muchas veces ves en la Biblia que Dios hace afirmaciones y expresiones que no se sujetan a nuestra razón y a nuestra lógica, porque Él está fuera del diseño del tiempo cronos. Nosotros estamos aquí atrapados, pero Dios no. Entonces Él muchas veces habla desde su mentalidad de reino, de gobierno, de autoridad, de jerarquía. Y si nosotros no estamos capacitados para entender a Dios en su mentalidad, ¿entendéis? Entonces nos descuadramos y estas cosas las escuchamos, pero nos quedamos como el que tiene un tío en Alcalá. Ustedes saben cómo es, ¿no? Por aquí te entre, por aquí te sale, porque no eres capaz de asimilar esa verdad. A Jeremías le dijeron, antes que tú naciese, Jeremías, que fuese formado, yo te di por profeta. Antes que naciese, y tú dices, párate, no puede ser. Antes que naciese, no, ¿ves? Nuestra lógica está invertida. Y antes que te formase, dice, yo te santifiqué. Le está hablando al revés de nuestra lógica. Pues así va todo en el nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto opera bajo un kairos, que no opera bajo el crono, y está libre de cronos. El nuevo pacto y el antiguo no tiene que ver con un tiempo dispensacional, sino más bien con una dimensión. Dios se mueve en dimensiones, mientras que nosotros aquí abajo nos movemos en tiempo crono, que lo hemos intentado hemos cogido todo este libro, lo hemos intentado para entenderlo, le hemos llamado dispensaciones. A las verdades de Dios, encajarlas en dispensaciones. ¿Sabéis eso? Las dispensaciones, según la teología, son periodos de tiempo que Dios ha establecido sobre el ser humano. Y ha establecido 7 dispensaciones. En 7 periodos de 1000 años cada uno. El pacto del Edén, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con David, todos los pactos. Y cuando llega el apóstol Pablo es que le empieza a sacar todo este misterio a la luz, porque nadie entendía eso. Y dentro de esas dispensaciones estaba planificado desde antes de que el mundo se crease que el nuevo pacto se iba a firmar aquí abajo, porque ya se había firmado allá arriba, en la dispensación del cumplimiento de todas las cosas, que es cuando Cristo vino, que es la dispensación que nosotros llamamos la dispensación de la ley, para introducirnos a la dispensación de la gracia. Ahí mismo donde estamos, mira cómo dice en el capítulo 3 de Efesios, si puedes ir. El apóstol Pablo. Efesios es un libro profundo. Dice en el capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Qué misterio? Como antes os lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Dice, misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, oye eso, que nosotros, los que no éramos judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Qué es lo que sucede? Que el apóstol Pablo, mira lo que dice en el versículo 9. Bueno, voy a seguir leyendo. En el 8 dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos. ¿Sabe por qué tiene que aclarar? Porque todos estamos todavía bajo oscuridad. Aclarar a todos cuál sea
la dispensación, el periodo de tiempo del misterio escondido desde antes de los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno de Dios hizo en Cristo. Mira, si tú esto no lo machacas, no lo comes, no te metes en esos términos tan profundos que ahí está escrito, tú te lees Efesios 1000 veces y te queda igual. Nos vamos mejor a los evangelios, donde vemos que Jesús le puso la mano encima al ciego, el ciego sanó, el ciego glorificó a Cristo, y estamos todo el tiempo comiendo leche o bebiendo leche. Pero cuando entramos ahí, es que Dios ya no está diciendo, no, tú vas ahora a entender esto. Y de la misma forma que Pablo pedía que nos diera Dios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, tú también ahora tienes que conocer esto. Porque si no, siempre estamos con el Jesús encarnado y con las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Pero es que en el principio era el verbo se encarnó en Cristo, el verbo fue crucificado, el verbo fue resucitado, fue ascendido, volvió a descender en el Espíritu, y estamos ahora en la dimensión del Espíritu, en la dispensación del Espíritu y de la iglesia, donde ya entonces se ha alcanzado lo máximo, la plenitud máxima de Dios está ahora depositada en la iglesia, pero la iglesia no sabe que la tiene. Y es porque estamos conectados a lo de Dios en un orden natural, mientras que deberíamos de estar en un orden sobrenatural. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo conectados, lo he dicho varias veces, a la cabeza. ¿Dónde está nuestra cabeza? Está en los lugares celestiales. Y allí es donde estamos nosotros, dice la Biblia, sentados con Él. Pero no nos vemos en ese orden, porque nos está faltando el conocimiento. Muchas veces dice, nos falta la fe. Te falta fe porque te falta conocimiento. Por eso dice Pedro, a la fe añádale virtud, y al conocimiento añádale virtud, y a la virtud añádale fe. Y todo eso se va a ir formando en ti, de manera que tú vas a ir echando cuerpo, y te vas a dar cuenta como a ti la mentalidad te cambia, para que no seas un religioso, sino que seas un hijo de Dios ejecutando el proyecto de Dios. Antes que Adán y Eva pecaran, dentro de nuestro tiempo crono ya se había establecido el evento del sacrificio perfecto en la eternidad pasada, porque el nuevo pacto no está sujeto a esta dispensación, sino a la dimensión de lo eterno. El reino y el gobierno de Dios atiende a las demandas divinas expuestas en la eternidad pasada, y no hubo una respuesta satisfactoria. Y como no hubo una respuesta satisfactoria, el verbo se ofreció. Por tanto, se procedió a que lo que se firmó arriba pudiera llegar aquí abajo. Y entonces, como el verbo se ofreció, ya conocemos Isaías, héame aquí, Señor, envíame a mí. Ese fue el verbo. Por lo tanto, se procedió a que en el tiempo crono, dentro de las 7 dispensaciones que estaban establecidas en 7 periodos de 1000 años, se celebrase el nuevo pacto. Y en la dispensación de la ley, inaugurando la de la gracia a través del sacrificio de la cruz. No sé si yo me he explicado. Lo que allí se firmó, quisieron traerlo aquí abajo, para que nosotros nos beneficiáramos. Había que introducir esa firma aquí abajo. Después de la 4ª dispensación, aparece el verbo. Nadie supo eso hasta que Pablo no lo aclara, porque dice, a mí me ha sido dado un don que Dios me ha dado, dice, de aclarar a todos esto. Llega Jesús después de 4 dispensaciones de 1000 años. Desde Adán hasta Abraham, ¿sabe cuánto va? 2000 años. Desde Abraham hasta la cruz van otros 2000. Por lo tanto, ¿cuánto pasaron? Y todo estaba codificado en la oscuridad de la ley. ¿Sabéis que cuando se celebraba la Pascua en Israel, en el mes de Abil, que era el primer mes para ellos del calendario, porque el mes, o sea, el calendario hebreo no es como el nuestro gregoriano, no empieza en enero, el enero de ellos es Abil, y Nisan y Abil, que es lo que a nosotros nos corresponde como marzo y abril, ¿vale?
Cuando empezaba eso, empezaba con la fiesta de la Pascua. Y el 10 de abril, David había que coger un cordero macho, sin mancha, que no estuviera ni ciego, ni cojo, ni tuviera ningún defecto, y dejar inmolarlo, lo separaba cada judío, y estaba observándolo 4 días para que todo lo que se demandara de él estuviera correcto. Y el día 14 del mismo mes se procedía ¿a dónde? A la Pascua. Vete a Levítico y estudialo. Y en eso. Y entonces estaba examinando el cordero 4 días, hasta que al 4.º día era sacrificado. ¿Entendéis? De la misma forma Jesús estaba ya planificado y preparado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vale? Si un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años es como un día, por eso es que Jesús se estuvo preparando, deteniéndose en el sacrificio y en la firma de aquella Pascua, 4 días de Dios. Cuando Jesús aparece, el hombre lleva 4000 años sobre la tierra. ¿Y a qué viene él? A firmar el pacto, el sacrificio de la Pascua. Y ellos estaban continuamente sacrificando la Pascua desde Moisés, sacrificio de cordero, de ofrenda de animales, pero no entendían nada. Jesús murió un miércoles de la llamada Semana de la Pascua judía, y Jesús murió exactamente a las 3 de la tarde, porque desde las 9 de la mañana estaba crucificado. Eso lo conocen todos ustedes. A la hora primera lo crucificaron, a la hora tercera, perdón, y a la hora nona, que es las 9, entregó el Espíritu, que es las 3 de la tarde. Tengo que estar traduciendo del horario nuestro al horario judío. Pues esa misma hora el shofar siempre sonaba, dando a entender que ya el sumo sacerdote allá en el templo judío había sacrificado el cordero. Y todo esto estaba medidamente ahí, todo cronometrado. Jesús entregó el Espíritu a las 3 de la tarde, y a esa hora se sonó el shofar, no en el monte de la Calavera, que allí había un silencio terrible, sino abajo. Y todo estaba cronológicamente estudiado conforme a las dispensaciones de Dios. Nosotros, mira, hoy estamos aquí como siempre, gracias a Dios, pero ustedes saben que allí en el otro lado, el mundo tradicional cristiano está volviendo a celebrar que Jesús entró en Jerusalén hace ahora 2023 años. No, él entró a sus 33 años, la última semana. Faltarían 10 años para 2000 años. Se está celebrando eso, y continuamente se celebra lo mismo, que Jesús entró en Jerusalén. Y ahora empieza la semana de pasión y de Pascua. Siempre un recordatorio de lo mismo. ¿Y por qué hacen siempre lo mismo? Porque no tienen ni sabiduría ni revelación en el conocimiento de Dios. Vamos a dejar a la religión tradicional y vamos a coger la nuestra. ¿Y por qué nosotros muchas veces estamos también haciendo lo mismo? Porque nos está faltando sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Hoy van a predicar muchos pastores en las iglesias que Jesús entró en el lomo o a cuesta de un pollino de asno. ¿Entendéis? Lo tuvo que hacer para darle cumplimiento a Zacarías 9:9, que dice: y tú, hija de Sión, ahí viene tu rey, montado a lomo un pollino de asna. El día que Jesús entró en Jerusalén por última vez, entró por lo que se le conoce por la puerta dorada. Jerusalén está amurallada y está rodeada por 8 puertas. Hay una de ellas que es por la que entró Jesús. Y allí es donde le gritaron a él: Hosana, que significa sálvanos, Rey nuestro. Dice que le tiraban los mantos, le tiraban las palmas de árboles y le decían:
En el hebreo es Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa misma multitud en 2 días, 3 días le estaba diciendo a Pilato, crucifícale. ¿Y cómo puede haber ese cambio de mentalidad? Porque no había sabiduría y revelación en el conocimiento de él todavía. Y tenía que cumplirse la Escritura. Tenía que cumplirse la Escritura. Y nosotros hoy, aquí tenemos que ejercitar nuestra mente y entender y meditar y decir, ¿a qué pacto yo estoy, digamos, aferrado? ¿A qué pacto yo pertenezco? ¿Dónde estoy ubicado? ¿Y de qué me alimento yo diariamente? ¿Mi vida de qué está siendo alimentada? ¿Qué comportamiento estoy teniendo yo? ¿Qué actitud estoy teniendo yo? ¿O cuál es mi proceder en base al conocimiento que tengo? Porque cuando se nos ha dado un poquito de conocimiento, hemos dejado de ir detrás de los ídolos mudos. Porque se nos dio un poquito de conocimiento, pero dice el apóstol, yo no paro de estar ahí delante de Dios diciendo que os siga dando espíritu de conocimiento, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque no es dejar de hacer aquello, es dejar de hacer aquello, pero para que hagas otra cosa. Te saco de un estilo de vida, de una vana manera de vivir, para introducirte a otra, a una santa manera de vivir. Se supone que nosotros hoy no debemos de estar allí. Gloria a Dios, no estamos allí. ¿Dónde estamos? Estamos aquí, gloria a Dios. Pero estamos en el centro de su voluntad. Estamos haciendo o viviendo ese estilo de vida que Él nos enseñó. ¿O con dónde estamos? Os dije que Jesús entró por la puerta que se le llama la puerta dorada, ¿verdad? Es una puerta en Jerusalén por la que él entró y volvió a salir. Vamos un momentito a Ezequiel, que os quiero mostrar una cosa para que ustedes vean que Dios en la dimensión del tiempo se mueve y habla como si las cosas ya han sido. A Ezequiel en el capítulo 41, en el versículo 1. Ezequiel 41:1. Quiero ser breve y no extenderme. Una palabra sencilla para meditar en ella, simplemente. Ezequiel 41. Perdón, 44. He fallado en el capítulo. Ezequiel 44 del 1 al 3. Ezequiel 44 del 1 al 3. Mira, Ezequiel está tratando Dios con él y está en Babilonia, 700 años antes que viniese Cristo. Y dice, me hizo volver hacia la puerta del exterior del santuario, la cual mira al oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada y no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella y estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová por el vestíbulo de la puerta, entrará y por ese mismo camino saldrá. Le dice Dios a Ezequiel eso de la puerta, que nosotros creemos que está hablando del templo que luego van a construir los judíos, y resulta que por esa puerta del oriente que Dios le está hablando a Ezequiel, viene un judío rabino del norte de Israel, Galileo, 700 años después. Cuando entra por esa puerta, resulta que todo el mundo que está allí empieza, como tomado por el Espíritu, a decir, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, y empiezan a recibirle como el Mesías, empiezan a creer que es el Mesías que viene a liberarlo. Y Jesús entró por esa puerta y volvió a salir. Ezequiel no entiende nada, él simplemente lo registra en su libro y ya está. Y cuando Jesús muere y resucita, manda a sus discípulos los mandamientos, la iglesia se dispersó por el mundo entero y Jerusalén fue otra vez
hollada, vino el general Tito Romano, después ha sido avasallada por un montón de veces, porque Jerusalén ha sido destruida y levantada muchas veces, y en el año 1500 viene un señor llamado Solimán el Magnífico, constructor, musulmán, conoce la profecía esta y dice: esa puerta hay que cerrarla. Y las deja todas abiertas, y esa que es por donde entró el Señor y volvió a salir, ahora coge y la cierra. Y tú dices: ¿eso cómo puede ser? Porque la profecía se tiene que cumplir. Y por la misma puerta que entró Jesús, que hoy la gente festeja sin saber ni siquiera por la que entró Jesús, hoy va la gente a los cultos o los pasos y todo eso, y mucha gente se va a Jerusalén. Pues por la puerta que entró Jesús está cerrada. Vete y búscalo, ahí está. Está cerrada. Porque lo dijo Dios por el profeta Ezequiel, y no volverá a abrirse hasta que venga Jesús por segunda vez. Pero ahí en un solo versículo Dios nos ha puesto la dispensación de tiempo que estamos viviendo ahora, porque esta dispensación estaba escondida. Oye, esto lo habla como todo de corrido, porque Dios cuando habla de corrido, y ahora hay que saber en cada dispensación en su tiempo, con el espíritu de sabiduría y de revelación. Pero se ha abierto una dispensación que es la de la gracia, que nadie conocía, y dice el apóstol Pablo: tú estabas en oscuridad y yo he sido el encargado de traerlo todo a la luz. ¿Cuál es? Que en esta dispensación que Dios tiene con el pueblo del rey va a injertar a los gentiles en la dispensación del cumplimiento de todas las cosas. Y ha abierto un paréntesis en el tiempo para que nos salvemos todos los gentiles. Y cuando se acabe la dispensación del tiempo de la plenitud de los gentiles, Dios cerrará el paréntesis y sigue la semana que le falta con ellos. Y la puerta está cerrada, porque Jehová entró por ella y se entró y volverá a salir. Y cuando él vuelva otra vez a entrar, porque él tiene que entrar como si fuera el sumo sacerdote que va a traer para el templo, ¿vale? Los musulmanes, que este hombre es musulmán y fue el que reconstruyó toda la muralla aquella, simplemente estoy cogiendo esto como un ejemplo, lo que venimos hablando, de conocer la dimensión del nuevo pacto, y aprovechando que hoy es Domingo de Ramos, simplemente eso. Este hombre, al ser musulmán, ha puesto cerró la puerta, y delante de la puerta ha puesto un cementerio islámico, porque se han dado a la tarea de buscar en los escritos de Levítico, y saben que el sumo sacerdote no puede pisar huesos de muertos ni ninguna tierra donde haya muertos abajo, porque entonces queda descalificado. O sea que el mismo Islam sabe que si viniese el sumo sacerdote, el Mesías de Israel, y como sabe que tiene que entrar otra vez por esa puerta, oye, tiene que entrar otra vez por esa puerta porque Jehová lo dijo, cosa que muchos cristianos no saben, y lo saben los mismos judíos y los musulmanes, tiene que volver a entrar por esa puerta. Han puesto un cementerio delante para que no se cumpla la profecía. Porque ellos saben que el día que ellos se cumpla, el Islam se fue a tomar viento. Lo que no saben que Jesús, cuando venga, viene en un caballo blanco y en una ropa teñida en sangre, con su iglesia, con su ejército. Y Jesús no le va a hacer falta pisar aquello, porque viene del mismo cielo. Porque el Mesías, cuando venga a salvar a su pueblo, viene de arriba. Dice que mirarán al que traspasaron. Y cuando Él venga, simplemente con el espíritu de su boca, abrirá su boca, y con el resplandor de su venida matará a todos esos ejércitos que se han congregado para el día de la batalla. Y el monte de los olivos, que está delante de esa puerta, dice la Biblia que se partirán dos. Y para que ustedes veáis que el hombre, por más que quiera detener la profecía, la palabra de Dios, nunca podrá, aunque crea en ella y la quiera parar, nunca va a poder, porque esto se ha firmado en un lugar que no pertenece a esta dimensión, se ha firmado en la eternidad. La obra de Dios y el plan de Dios está mucho más seguro de lo que nosotros muchas veces pensamos. Pero nos está faltando ese conocimiento, y muchas veces nos agitan las situaciones diarias. El cotidiano vivir y los quehaceres nos están afanando, nos están agobiando.
De manera que a nosotros se nos está yendo este conocimiento que lo tendremos que tener más vivo, más presente, más actualizado y más parte nuestra. Alimentarnos más de las verdades eternas y dejarnos de lo histórico, de lo tradicional y de lo ceremonial, que no vale para nada. Hay gente que se ha enfadado conmigo porque yo no he celebrado la Navidad. Yo estoy ya en otra dimensión. El que quiera celebrar la Navidad en su orden, porque lo haga, tampoco pasa nada. Yo no me meto ni salgo, pero no estoy para eso. O la Semana Santa. Si estamos ya en otra dispensación, nos han conectado a la misma cabeza. Muchas veces cuando hablamos lo que va a venir, sabemos que queda una semana, sabemos cómo se están moviendo los tiempos, estamos anunciándolo por venir. Llamamos a las cosas que no son como si ya fuesen. Mientras que tú estés metido en eso, con eso en la cabeza y continuamente obrando en pos de eso, entonces tú estás alineándote con Dios en el proyecto eterno. Y podremos decir como Pablo, no que lo hayamos alcanzado, pero una cosa hago, yo prosigo hacia adelante. Yo prosigo hacia la meta, hacia el eterno proyecto de Dios, al supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Tú no puedes descansar hasta que seas igualito a Cristo. Igualita a Cristo, hasta que tengas la misma imagen del Hijo. ¿Por qué? Porque con la misma sustancia, esto es papel, esto es tejido de cuero, esto es pasta, esto es plástico, pero ¿con qué te han hecho a ti? Te han hecho con la misma sustancia de Cristo. Tú estás fabricado con el Espíritu del Dios Altísimo. Ese espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones, ese no conoce de nada de lo que abajo. No tiene que estar peleando contra el pecado, es nueva creación. Tiene la sustancia de Cristo, es santa. Busca las cosas de arriba, porque está Cristo arriba sentado a la diestra del Padre. Entonces, concéntrate en tu verdadera identidad y tu verdadera posición. Es más, obra como si ya eso estuviese hecho, Dios te hubiese ungido, te hubiese declarado, te hubiese puesto y te hubiese dicho, ejecuta ya lo que te he dicho que haga. Cuando le vieron resucitado, él no perdió mucho el tiempo, aunque estuvo 40 días, le dijo, id y predica esto. Ya le estaba dando la orden. Toda autoridad me ha sido dada ahora. Jesús venía del Supremo. La había enviado el alto, el más alto. Y dice él ahora, como a mí me envió el alto y el más alto, el Padre, así con la misma autoridad, con la misma jerarquía, con el mismo poder, os envío yo a vosotros. Vayan y hagan lo que os he dicho. Se ha acabado. Y estamos nosotros dándole explicaciones al diablo, a la gente, al gobierno, y a Raimundo y a todo el mundo. Porque no nos acabamos de creerlo esto. No es falta de fe, es falta de conocimiento. Habla con Dios en este orden. Habla con Dios como que tú sabes estas cosas que Él te las ha revelado. Habla con Él. Habla con Él y mete todo lo que esté en tu corazón que no esté bien, que está todo atascado, mételo por la vía jurídica. Y reclámale lo que le tienes que reclamar. Dios está obligado a obrar cuando tú vas con Él por la justicia que Él mismo te ha enseñado. Cuando tú te metas así con Él, tú vas a ver el cambio que da tu vida. Tú vas a ver el acelerón que tú pegas. Te sacan del monopatín y te meten en un cohete. Y tú empiezas a caminar a la velocidad de la misma luz en tu mente. Por eso dice, yo pido que os dé, que os alumbre esto. Hay algo todavía que tiene más velocidad que internet. Y ya nos quieren meter 6G. Es la sabiduría y la ciencia espiritual. No la artificial, la espiritual. Esa está en Cristo. Dice Jesús, todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Dice Jesús, porque todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso cuando tú le pides al Padre, el Padre coge de Cristo y te lo da. Sabiduría, ciencia, revelación, sanidad,
recursos, economía, lo que te haga falta. Tú eres ministro de justicia y tu presidente se llama Jesucristo. Ya estuvimos hablando el otro día que él vino con un plan de gobierno. Léete Mateo del 5 al 7 y vas a ver las bienaventuranzas y todo el sermón del monte. Esa es la constitución del plan de gobierno de Cristo. Esa es la constitución celestial. Y así se va a regir esta tierra en el milenio. Y tú ya la conoces, tú ya la puedes predicar, la puedes enseñar y la puedes vivir. Tú estás en una dimensión superior a la de cualquier mortal. Dentro de la jerarquía establecida, si tú vives en ese nivel y has sido incorporado por la sangre de Cristo y su sacrificio, tú tienes derecho a comer de ese altar. Los que están en la religión no tienen derecho a comer de ese altar, pero tú sí. Y si el cielo te ve apto, dice, este es mío. Se sienta a mi mesa. Cuando se sienta a mi mesa, oye mi voz, yo le enseño estas cosas, yo lo he enviado. Y Dios te puede enviar a reyes, a gobernantes, a los grandes y también a los más pequeños, a los más desfavorecidos, a los más vulnerables. A donde quiera que Él te enviare, tú puedes ir en su nombre, ya está autorizado. Y va con la autoridad y la jerarquía del gran rey, del gran yo soy. Hay un vestido en el mundo del espíritu que nosotros tenemos puesto. Es como la túnica de José. Es un vestido de colores. Los que no lo tienen sienten envidia, como pasó con José. Pero para que Dios te ponga eso, tienes que entonces entender estas cosas y creértelas. En el momento que tú te la creas y te deja la tarea de, ya está. Dios te va a confirmar por el camino. Sí, nos envía como ovejas en medio de lobos. Tenemos que tener cuidado con las serpientes y los escorpiones, pero tenemos autoridad para hollarlos y pisarlos. Y todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, dice, Él nos lo dará. En esa confianza nos tenemos que mover. Ahora, mañana y siempre. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Dios mío, por tu infinito amor y tu misericordia. Te rogamos que estas palabras tú las incrustes en nuestros corazones para que sean alimento vivo, Dios mío. Impulsa nuestra fe por el Espíritu, Señor. Danos a creer estas verdades para poder no engullirlas, sino masticarlas, meditarlas, gestionarlas, y que tenga un crecimiento correcto y adecuado a nuestro corazón, Señor. Y queremos en esta hora, Dios mío, ser los ministros del nuevo pacto, Señor, con autoridad y jerarquía, y movernos, Dios mío, en las obras de justicia que tú nos encomendaste, Señor. Te lo pedimos todo y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Ahora nos vamos a este lugar, pero no a tu presencia. Tú vives y moras en nosotros vivimos y moramos en ti. Salimos con tu amor y la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén, gloria a Dios.